Estimados amigos, estimados alumnos, vamos a revisar el tema de enfermedad diverticular del colon. Recordemos que este tema ya lo habíamos revisado en la materia de gastroenterología, pero es importante conocer cuál es el acceso o el abordaje quirúrgico de la enfermedad diverticular del colon. Recordemos que los divertículos se refiere al conjunto de cambios que que aparecen en el colon, que son el resultado de la presencia de los divertículos, y eso se llama enfermedad diverticular. Es muy cierto que es una de las enfermedades que son producto de la culturización, ya que los factores de riesgo están muy relacionados con el cambio de los hábitos alimentarios a través de un mayor consumo de dieta alta en carnes rojas, azúcares refinados, harinas y baja en cereales, frutas y vegetales, como en algún tiempo de la humanidad era más común. De tal forma que en los últimos 75 años, hasta 1975, la prevalencia de la enfermedad diverticular del colon varió en 10 veces del 5 al 50%. En la actualidad, nuestro riesgo de desarrollar la enfermedad es del 5 al 10% en el transcurso de toda nuestra vida. En particular, a partir de los 40 años se incrementa al 70, se incrementa hasta los 70 años al 80% al alcanzar los 80 años. También se han incrementado la incidencia de complicaciones y veremos algunas, eh, algunas situaciones específicas, y en la figura del lado derecho están viendo la imagen típica de la presencia de divertículos de endoscópicos. Hay muchos pacientes que son asintomáticos y eso se llama diverticulosis. Del 100% de pacientes que tenemos divertículos, el 20% son sintomáticos, perdón. Significa que la mayor parte de los pacientes son asintomáticos, y podemos describir varios cuadros clínicos relacionados con la presencia de los divertículos en el colon, como enfermedad diverticular del colon, como proceso inflamatorio agudo, que puede ser hasta del 4%, y además un porcentaje variable de diverticulitis complicada, que puede ser perforación, absceso, formación de fístula, o bien estenosis u obstrucción o sangrado diverticular, hasta en el 15% de los pacientes. Vamos a decir que ese es el panorama de la historia natural de la enfermedad. En el transcurso de su padecimiento, alrededor del 20% de los pacientes sintomáticos van a requerir hospitalización, y probablemente de ellos el 1% va a requerir de tratamiento quirúrgico, pero nos vamos a referir a cada uno de estos cuadros. Como observan en el cuadro de abajo, los pacientes complicados serán alrededor del 12 al 15%, es importante saber la evolución del tiempo qué es lo que puede ocurrir. Los pacientes con diverticulitis pueden tener dentro de los primeros 10 años un 20% de riesgo de volver a presentar otro episodio de diverticulitis, y al año otro 20%, un tercer episodio de diverticulitis. Por eso me voy a referir de cuáles son las indicaciones de tratamiento quirúrgico. Sin embargo, también quiero advertir que parte de estos criterios que se tenían anteriormente, por esa razón de cuál era el panorama en el factor tiempo de lo que iba a ocurrir con los pacientes, lo cierto es que esos criterios ya se han ido modificando
probablemente en los últimos 5 años. También es importante recordar, pues, que los pacientes con diverticulitis no complicada pueden evolucionar hacia diverticulitis complicada. ¿Por qué se forman por qué se forman los divertículos? Recordemos que el factor principal es la ausencia de ingesta o la ingesta de poca cantidad de fibra dietética que hace que las heces sean más compactas, de tal forma que el intestino va a tener mayor necesidad de incrementar su presión interna para poder movilizar estas heces más compactas, de tal forma que esos cambios fisiológicos están relacionados con la actividad motora. Esto incrementa la presión y vamos a ver que se relaciona también con alteraciones de la actividad neuromuscular del sigmoides y puede traer consigo algunas otras alteraciones como alteraciones musculares y alteraciones de la colágena, como vamos a ver a continuación. Ustedes observan cuál es la morfología de los divertículos y tienen que recordar que estos se forman en el sitio de entrada de los vasos hacia la víscera, porque porque estos son los sitios de menor resistencia. De tal forma que hablando de presión dentro de la luz del intestino, esta se incrementa anormalmente alta hasta 90 milímetros de mercurio. Eso provoca o trata de provocar la segmentación que dentro de la motilidad del colon funciona como una serie de compartimentos separados, no como un tubo continuo, porque lo que trata de hacer esta segmentación en el intestino grueso es poder movilizar de una mejor forma el excremento que está cada vez más compacto. En la pared del colon se generan ondas de propulsión y se predispone a herniación en los sitios de menor resistencia, que son los sitios donde penetran los vasos para alcanzar la mucosa y la submucosa. Una vez que ocurre esto, existe una normalidad muscular, ya que hay una hipertrofia de la muscular circular y longitudinal que está acompañada de hiperplasia celular y elastosis, que significa con mayor número de fibras, de fibras elásticas. Y esto lo que provoca es una reducción del tamaño y de la luz del colon y acorta el colon sigmoides, y por otro lado se acompaña de alteraciones del tejido conjuntivo que favorecen el desarrollo de los divertículos cuando hay ausencia de presiones intraluminales elevadas. Una vez que en el colon tenemos residuos de materia fecal compacta que se aloja en el interior de los divertículos, lo que va a ocurrir es una proliferación de bacterias que vienen en el excremento, en los residuos de excremento que se alojan en los divertículos y ocasionan microperforaciones en la pared diverticular y que fuera de ella forman microabscesos, forman un proceso inflamatorio sin colección o con colección en forma de absceso, o se pueden fistulizar o perforar con una perforación libre con paso de material fecal hacia la cavidad abdominal. Estas microperforaciones tratan de obliterarse o pueden comunicar con la cavidad abdominal, y es cuando se presentan las complicaciones, que la más grave es la peritonitis fecal. Se considera que además de los cambios inflamatorios en la mucosa, también son resultados de cambios de la microbiota, o sea, la famosa disbiosis. Además, cambios en el sistema nervioso entérico y en la función intestinal que contribuyen al desarrollo de los síntomas.
De tal forma entonces que se presentan varios cuadros clínicos, entre ellos la diverticulitis asintomática, que se acompaña de algunos síntomas inespecíficos, la enfermedad diverticular sintomática no complicada o bien la colitis segmentada asociada a diverticulosis, que no se debe confundir porque podemos tener dolor abdominal, diarrea y hematoquesia, y en una colonoscopia podemos encontrar una mucosa eritematosa con un divertículo cercano, pero eso es solamente una coincidencia. O bien una diverticulitis aguda que puede ser no complicada o complicada. Y aquí tenemos que recordar, como observan en el cuadro de abajo, en el cuadro de más inferior, lo que es la clasificación de Hinche y 1A, que ahorita vamos a profundizar, ya que esta es una guía para indicarnos cuál es el mejor tratamiento que se puede aplicar al paciente. Esta diverticulitis aguda puede acompañarse de inflamación aguda con o sin absceso pericólico, pero siempre tendrá microperforación, como se muestra en la figura de su derecha, donde está la flecha. Además, la diverticulitis aguda se puede complicar con absceso pericólico, y aquí tenemos que aplicar la clasificación de Hinchey modificada, y la colección de pus puede ser alrededor del colon, alrededor del meso del colon, o puede estar en otra localización. Habitualmente la manifestación clínica es de datos de abdomen agudo, sin datos de respuesta, de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y es factible una masa que se pueda palpar. Por otro lado, las fístulas también se consideran que son una diverticulitis aguda complicada, y además algunos otros cuadros como la obstrucción de tubo digestivo bajo, la perforación libre o bien el sangrado de divertículos, que por cierto ya revisamos en el tema previo. Los pacientes con diverticulitis asintomática solamente requieren medidas higiénicas. La enfermedad diverticular no complicada solamente requiere de fibra soluble, y en caso necesario antibióticos como la rifaximina o bien probióticos o antiespasmódicos, y el tratamiento quirúrgico se debe individualizar. ¿Por qué? Se debe individualizar porque hasta hace unos 10 o 15 años se tenía como consigna de que un paciente que había tenido eh, un primer episodio de diverticulitis aguda, se tenía que evitar a toda costa que hubiera un segundo episodio, de tal forma que entonces era recomendable hacer el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, eso en la actualidad ya se ha modificado, como vamos a ver enseguida. Entonces es un tratamiento individualizado con algunos criterios que les vamos a mostrar. La diverticulitis no complicada se puede tratar con antibióticos en especial, y puede hacerse en tratamiento ambulatorio o puede hacerse en tratamiento hospitalario. ¿Cuáles son los candidatos a tratamiento hospitalario? Aquellos pacientes sépticos que tienen inmunosupresión, que desarrollan dolor abdominal severo, que necesitan una observación y tratamiento cercano para decidir si es tributario de tratamiento quirúrgico, y algunas otras particularidades como pacientes de edad avanzada que tienen comorbilidades o que no es posible proporcionarles un tratamiento ambulatorio adecuado. En diverticulitis aguda complicada, como ustedes observan, tienen que recordar la clasificación de Hinchey. 1A es el flegmón pericólico, el 1B es un absceso pericólico o mesentérico, y el mejor método de demostración es la tomografía.
Y están viendo, perdón, y el grado 2 de Hinchey es el absceso pélvico retroperitoneal o a distancia, y el Hinchey 3 es como 3, como ustedes están observando en la diapositiva, en la imagen inferior hacia su izquierda, hay una peritonitis aguda purulenta o fecal, que es el Hinchey 4, como están observando en esta figura. Y ya les comentaba que la mejor forma de diagnóstico es la tomografía, porque además nos sirve para hacer el drenaje guiado de algunas colecciones, y cuando no hay mejoría o cuando no hay mejoría con tratamiento conservador, pues entonces ya serán tributarios de tratamiento quirúrgico. Y la cirugía se puede aplicar tanto por cirugía abierta como por laparoscópica. El tratamiento electivo, el tratamiento electivo será decisión individualizada, en especial cuando hay sintomatología recurrente, cuando hay cambios estructurales en la pared del colon que no nos dan la posibilidad de diferenciar con una neoplasia. Y lo que les comentaba, la cirugía del primer evento solamente en pacientes comprometidos que tienen insuficiencia renal crónica terminal, que son pacientes que fueron post-trasplantados o que son portadoras de enfermedades de la colágena. En ellos sí es recomendable proponer cirugía después de un primer evento de diverticulitis aguda. Hay otra indicación de tratamiento electivo cuando se trató conservadoramente con drenaje y antibióticos, como ustedes están viendo en la imagen del lado derecho, porque el riesgo de recurrencia es hasta del 30%, o bien cuando los abscesos fueron grandes y por absceso, o cuando el absceso tiene de localización pélvica, estos se recomiendan que se aplique una cirugía electiva. También cuando se demuestra una estenosis fibrosa poscicatrizal secundaria, aquellos episodios de inflamación repetitivos en el mismo segmento, porque tarde o temprano van a dar cuadros de oclusión intestinal. Las fístulas, también en casos, perdón, también en casos de fistulización, que es la extensión de un absceso eh, que se, que se perfora hacia un órgano adyacente. Recuerden que las más frecuentes son las colovesicales, y observan aquí una imagen una imagen de la vejiga, y aquí está brotando el material fecal, o también se puede demostrar por tomografía. La segunda localización más frecuente de fistulización es hacia la vagina o hacia la piel o hacia el colon. Todas son tributarias de tratamiento quirúrgico, y la mejor propuesta es resecar el sigmoides en el segmento frecuentemente afectado y cerrar la fístula con sutura por planos de la vejiga, la vagina o el trayecto fistuloso hacia otras vísceras como el intestino delgado o hacia la piel. En el caso del sangrado, en el caso de la obstrucción, eso viene por un engrosamiento de la pared del colon por episodios recurrentes que ocasionan fibrosis y estenosis, como observan en esta imagen, porque tarde o temprano nos van a dar cuadro clínico de obstrucción, y la mejor técnica quirúrgica, como ustedes están viendo acá en este esquema, pues es la resección del sigmoides y la anastomosis término-terminal de primera intención, o si hay posibilidad de sepsis de la cavidad, solamente hacer la resección, hacer la colostomía y el Hartmann. Sin embargo, este es motivo de controversia.
Y para terminar, recordar que los divertículos también pueden sangrar, que son la causa más frecuente de hemorragia de tubo digestivo masiva. Sin embargo, hay que recordar, y como se va a manifestar en vista a la endoscopía por la presencia de sangre que drena a través de un divertículo, hay que recordar que la posibilidad de remisión espontánea es elevada y también la posibilidad de que no se encuentre el sitio de sangrado y en ese caso, pues el riesgo de resangrado es alto. Cuando el paciente está estable, se puede hacer la colonoscopía diagnóstica y terapéutica o se puede hacer la gammagrafía con eritrocitos marcados con tecnesio 99 en una hemorragia leve a moderada o recidivante o intermitente no localizada. En el paciente inestable se recomienda que se haga una arteriografía y tratar de embolizarla y en caso de fracaso de la arteriografía, pues entonces hacer o no se pueda realizar la arteriografía, pues entonces meter a cirugía y hacer la posibilidad de una colectomía. Cuando hay hemorragia recidivante, es obligado a hacer la colectomía programada del segmento donde se haya identificado el sangrado y si se produce más de 2 episodios de hemorragia masiva. Esta es la revisión del tema. Les agradezco su intención, su atención y les quedo atento a sus comentarios y a sus preguntas. Muchas gracias.